nombre es Jacqueline y siguiendo con esta serie de videos acerca de la Torá, en capítulos anteriores se vio lo que se conoce como la historia de Noé, el arca de Noé. Vimos este juicio necesario que en su momento el Creador envió sobre la tierra para limpiarla de todo ese mal que había brotado en ella, en la humanidad. Y este hecho, este juicio que el Padre envió del diluvio de aguas, de inundar la tierra, muchos no lo suelen tomar en serio, creen que se trata de una historia que se narra, pero es un hecho que en verdad tuvo lugar en la tierra en su momento y hay incluso pruebas sobre las capas de la tierra que confirman este evento. Además, eh, de que este evento no debemos verlo como algo pasado, algo que se quedó en la historia y que ya pasó y que ya nada va a pasar, sino que así como en su momento el Creador envió ese diluvio de aguas, estas inundaciones, pues así también la instrucción habla de un juicio que así como en su momento fue con agua, ahora se espera un diluvio, pero a diferencia de ser con agua, la escritura menciona el elemento del fuego. Y es lo que vamos a seguir viendo en este video titulado Consagración para librarnos de ese diluvio de fuego. Es por la consagración. Y vamos a ver más adelante acerca de este diluvio de fuego, pero así como en su momento la falta de consagración que podemos ver en la vida de las personas, cómo vivían la vida fuera de la instrucción y por ello sin consagración, vemos que esta fue la causa de que el Padre los enviara estos castigos, estos juicios, y de la misma manera nos encontramos actualmente, ver cómo la maldad en el mundo ha aumentado, mucho de lo que está escrito en comparación con nuestros días es verdad, cómo se compara a aquella época en la que vivía Noé, el mal que había, y con lo contrario, con buscando esa consagración, esa instrucción, que esa es la manera de librarnos de ese diluvio de fuego, que más adelante vamos a explicar más, y librarnos no en un sentido de evitar lo inevitable, porque estos juicios ya están escritos, ya están dichos por el Creador, y más que librarnos de esa manera de que no vayan a pasar, o incluso librarnos físicamente, como en su momento vemos a Noé, que se salvó junto a su familia, pues no se refiere a ese tipo de liberación, de librarnos de estos juicios que van a venir en su momento, y más que librarnos físicamente se refiere a librarnos en nuestra alma, y podemos compararlo, ver cómo otros personajes sí les tocó padecer, no les tocó librarse de padecer en su carne, pero sí fueron librados su alma, y eso es la manera en la que vamos a ser librados. Y pues bueno, también a través de ese medio que vimos anteriormente, que es esa arca, el medio por el cual fueron librados de estas aguas fue esa arca, y ahora entendemos que esa arca pues es Yeshua, es ese medio por el que podemos librarnos, y no por nosotros mismos, pero el hecho de que ya esté ese medio dispuesto no quiere decir que no hagamos nada por nuestra parte, sino que gracias a ese medio podemos consagrarnos, buscar esa consagración que obtenemos a través de la instrucción de las leyes, de las instrucciones del Creador. A través de esas leyes, de esas
instrucciones conseguimos apartarnos, conseguimos ser diferentes, que es en lo que consiste la consagración. Y, y muy diferente a cómo el mundo actualmente vive sin estas leyes, fuera de esta instrucción. Pues tenemos que buscar apartarnos, buscar esta consagración a través de estas leyes, porque hoy en día el mundo busca algo muy diferente, busca vivir la vida, busca disfrutarla en su carne y sin esta instrucción, pero consagrarse lleva todo lo contrario y esta consagración la obtenemos con la ayuda de las leyes, las instrucciones. Y estas mismas leyes e instrucciones que nos llevan a la consagración es algo que vamos a seguir viendo aún después del diluvio, siguiendo con el capítulo 9 de Génesis, en el principio. Vamos a ver que el Creador no los deja a la deriva, haciendo lo que ellos quieran una vez que ya fueron salvados de ese mal, sino que todo lo contrario, les sigue instruyendo, les sigue diciendo qué hacer a través de leyes donde encontramos esa consagración. Y algo interesante es que, a diferencia de lo que se cree, estas leyes están desde el principio en este libro de Génesis. Comenzamos a ver estas instrucciones, vamos a verlas, y más adelante se dieron más formalmente al pueblo de Israel, pero ya desde aquí están las instrucciones del Padre hacia estos personajes, comenzando en los primeros versículos podemos ver las leyes que les da después de este diluvio, de este juicio. No los deja haciendo lo que quieran, sino que les instruye lo que deben hacer. Y dice en el 1, bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, aquí pues que den fruto, y un fruto pues se refiere a que los frutos son el resultado de la obediencia, que ellos dieran ese tipo de frutos de obediencia. Además también les dice, y multiplicaos y llenad la tierra. Esto con relación a pues el juicio que había venido, había erradicado a la humanidad, solo habían quedado ellos para llenar la tierra, para multiplicarse, y por eso les da este mandamiento, pero no solo para eso, para multiplicarse y llenar la tierra, sino también para de esa descendencia que ellos dieran, de esa multiplicación, pues saliera una buena descendencia que buscara lo bueno, que fuera buena, y porque no nada más se trata de multiplicarse y ya llenar la tierra, sino de instruir a esa descendencia, de enseñarles, como vemos dentro de la Torá, en Deuteronomio, se menciona la importancia de instruir a la descendencia. Ahí menciona, enséñales en todo momento, de día, de noche, en el camino, y así también se menciona que la descendencia aprenda del ejemplo de los padres. Por ejemplo, también menciona la Torá que cuando se celebrara alguna festividad como Pesach, la salida de Egipto, y los niños vieran ahí todos los elementos, menciona, cuando te pregunten qué es esto, pues tú les dirás lo que significa, que fue el día que salieron de Egipto, y así. Vemos esa importancia de instruir a la descendencia, de guiarla por el buen camino, para que, como dice el proverbio, cuando sea grande no se aparte, no se desvíe y la humanidad llegue a su límite, a su colmo, como en su momento, y por esa misma causa vinieron los juicios. Como segunda instrucción, en el verso 2, dice, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Aquí vemos ese orden de los animales, de la creación,
pues se les dada al ser humano como Adán en un principio, vemos ese orden, desde que el Creador crea, pues pone al hombre para cuidar de ellos, mm, pone este orden sobre su creación. Y aquí también, después del diluvio, permanece este mismo orden de los animales, de todos los animales hacia el ser humano. Y de los versos 3 al 4 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí podemos ver unas instrucciones que el Padre les dice lo que pueden comer, pero aquí, a pesar de que menciona que es todo, todo lo que se mueve, os lo he dado todo, pues todo no es todo. Y esto era algo que más adelante el Creador da más formalmente, redacta más formalmente Moisés. En el libro de Levítico capítulo 11 vienen estas leyes con relación a la alimentación, viendo que no todos los animales eran iguales, eh, sino que se clasificaron en animales puros e impuros, y todo ello de acuerdo a sus características físicas, para de ahí determinar si poderlos consumir o no. Y este tipo de leyes que tal vez vemos más adelante en este libro posterior, em, ya vemos desde aquí lo que le instruye. Aquí, a pesar de que menciona todo, pues no es todo, porque a pesar de que se menciona más adelante como tal esta ley acerca de los alimentos por consumir, podemos inferir en relación a lo pasado, ver cómo ellos meten cada animal en el arca. Vemos que el Creador les menciona que metan animales, cierta cantidad de animales puros y cierta cantidad de animales impuros. Entonces ahí vemos que ellos los clasifican, los colocan en el arca de acuerdo a una clasificación sobre si son puros o si son impuros. Ellos por lo menos tenían este concepto sobre qué animal es puro, qué animal es impuro, y sabían la diferencia entre estos animales. Entonces, por este detalle podemos inferir que ellos ya sabían acerca de esto y corroborar así lo que más adelante se da al pueblo de Israel, pero que desde un inicio aquí en Génesis estamos viendo los animales que podían comer, además de otra ley adicional sobre el consumo de la sangre, no comer sangre, porque dice que en la sangre está la vida. Y como siguiente mandamiento o instrucción que vemos en esta parte desde el principio, en el verso 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Aquí vemos esta instrucción que el Creador les da a ellos en su tiempo con relación a no matar, lo que más adelante conocemos como no matarás, una de las leyes de los mandamientos que conforman estas 10 frases dadas en el monte Sinaí, pero que ya desde aquí está diciendo que no se debe hacer, que no debes matar. Y bueno, pues por esta parte son las leyes que vemos. Y de los siguientes versos, del 8 al 17, viene lo que es el pacto que el Creador hace con Moisés, con Noé. Y este pacto quiere decir un acuerdo donde dos partes cumplen. Por un lado, el Creador cumple, vamos a ver en qué consiste este pacto, así como también la otra parte cumple. Y algo interesante es que así como, bueno, que las leyes, que las instrucciones forman parte de lo que es el pacto, y más adelante vamos a ver incluso que se hace lo mismo con el pueblo de Israel. El Creador hace un pacto con ellos a través de sus leyes, de sus mandamientos, siempre y cuando los dos
bueno, en este pacto las dos partes tenían que cumplir, y en este caso el pacto consistía, según el verso 17, en que no iba a exterminar ya más toda carne de las aguas, en que ya no iba a exterminar, ya no iba a terminar la tierra con aguas de diluvio, y dice, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí el pacto, el acuerdo que el Creador hace con Moisés no es no destruir la tierra nunca jamás, sino que específicamente menciona que con aguas no iba a destruir la tierra. Y como señal de ese pacto, de ese acuerdo, de los versos 12 al 15, dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, y es por eso que hasta hoy en día seguimos viendo esta señal. Esta señal consiste en mi arco he puesto en las nubes, lo que vemos como el arco iris cada vez que, bueno, este efecto que se produce visual, que podemos ver como un arco iris, lo que conocemos como arco iris, este efecto de colores, y dice, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco, esta señal, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas, aquí especifica que ya no habrá más diluvio, pero de aguas, para destruir toda carne. Entonces, lo que vemos es que no va a haber diluvio de aguas, ya no se va a terminar la tierra como en su momento fue con agua, pero sí en 2 de Pedro 3, 5 al 7, habla de un diluvio de fuego y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces apareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Aquí ya vemos un elemento distinto con el que vendrá este juicio, así como en su momento la tierra se terminó por este diluvio de aguas, pues ahora no se espera que el agua termine con la tierra, sino que el fuego sea el que destruya todo, así como un diluvio. Y posteriormente, de los versos 18 al 29, se narra la embriaguez de Noé. Y parece casi enseguida que esto sucede, pero en realidad hay un lapso de tiempo entre después de que salen del arca, que les da estas instrucciones, y de ahí para dar lugar a esta embriaguez, porque podemos ver que hay un espacio de tiempo por el proceso de fabricación del vino. Dice en el verso 20, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí ya vemos pues que todo este proceso no fue tan rápido como se escribe o se narra, sino que en realidad este proceso de elaborar vino desde su siembra, su cosecha, su recolección, pues lleva un tiempo, por lo menos unos años, en que se guarde ese producto y se convierta en vino, se fermente, al grado de que él, al consumir esta bebida, pues se embriagó, se excedió, al parecer, de esta bebida y eso lo llevó a quedar descubierto, otras versiones dicen desnudo,
Pero lo que podemos entender es que quedó en un estado expuesto, en un estado vulnerable, por el cual vamos a ver que más adelante uno de sus hijos se aprovecha de este estado. Y pues bueno, antes de ver qué es lo que hace uno de sus hijos, vemos aquí que se habla acerca de la embriaguez, refiriendo a esos excesos, a esa cantidad inmoderada del consumo de esta bebida que pues eh, puede traer como efectos, los efectos de la ebriedad, de estar ebrios, borrachos. Bueno, el efecto en el que cayó Noé podemos entenderlo hasta hoy en día. Si seguimos excediendo, si no moderamos nuestra cantidad hacia estas bebidas, vemos que puede causar sensaciones de euforia, excitación, pérdida de reflejos, confusión, y además el alcohol afecta a la coordinación mediante la inhibición de la actividad de las regiones del cerebro que proporcionan control de la motricidad. De ahí que la sensación de ebriedad produzca aturdimiento, mareos y, por sintetizarlo de alguna manera, re- ralentización del espacio-tiempo. El tiempo pasa más lento, así como en cámara lenta. Y además de todos estos efectos, de todas estas sensaciones que uno siente al excederse de estas bebidas, no solo puede traer, bueno, todos estos síntomas pueden traer aún más consecuencias, ya que en ese estado uno está vulnerable, uno está expuesto y no está en sus cinco sentidos para actuar bien. Por eso vemos en el libro de los Proverbios que el hacer bueno, el caer en este estado de embriaguez, pues no es algo sabio, así como también, pues, dado a los efectos, puede hacer que olvidemos lo más importante, que nos olvidemos de la instrucción y que lo pervertamos, que hagamos cosas contrarias a la instrucción. Y vamos a ver qué fue lo que ocasionó esta embriaguez. Por todos estos efectos, estos síntomas dio lugar a más consecuencias, a más problemas, como que podemos ver como transgresiones a la instrucción. Y pues antes de continuar, eh, el vino eh, era algo que sí se permite dentro de la instrucción, pero todo tiene que ver con la cantidad en que lo consumimos, que sea moderada, que no caigamos en excesos en esta embriaguez por las consecuencias que trae, de los efectos que sentimos. Pero solo había ciertas personas dentro de la instrucción a quienes no les era permitido beber este tipo de bebidas. Por ejemplo, en Levítico se menciona el caso de Nadab y Abiú cuando ofrecen un fuego extraño. Aquí se infiere que ellos estaban ebrios, que ellos estaban igual en este estado, porque más adelante en el bueno, en el capítulo 10, del 8 al 9, el Creador, inmediatamente de que este hecho sucede, instruye a Aarón diciendo: no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y así se mantuvo este decreto. A los levitas, a quienes ministraban en ese lugar santo, pues no les era permitido este tipo de bebidas para que pudieran hacer bien su servicio y no morir, como Nadab y Abiú en este caso. Así también se menciona que otro tipo de personas que no podían ingerir estas bebidas, hablando del vino, pues eran quienes hacían el voto de Nazareno,
porque ellos estaban apartados, estaban consagrados y para este tipo de voto voluntario en cada persona se debían cumplir con ciertas instrucciones y una de ellas era no beber vino. Aquí podemos ver el ejemplo del nazareno en Sansón, a quien se le prohibió esto, incluso a su madre durante su embarazo. No podía beber este tipo de licores, de vino, ni siquiera la misma vid, la misma uva, porque estaba consagrado, estaba en el voto del Nazir. Y pues bueno, siguiendo con el relato de Génesis 9, en la embriaguez de su padre, de los versos 22 al 23, se menciona a Cam, uno de los hijos de Noé, quien según libros extrabíblicos como Yashar, fuentes adicionales, eh, mencionan que Noé se había casado con la hermana de Tubal-Caín, llamada Namá, y que pues tenía esta genética contaminada y según lo que vemos en la herencia genética que cada uno, bueno, en la herencia genética, pues Cam siendo el tercer hijo le tocó mayor, eh, le tocaron mayores, ganaron los genes de su mamá en él porque le tocaron más de sus genes por parte de su madre siendo el tercer hijo. Según la herencia genética, lo que heredamos a nuestros descendientes, él siendo el tercero, pues obtuvo más de esta contaminación y por ello se infiere que fue quien pecó de esta manera, quien se aprovechó de este estado de vulnerabilidad de su padre. Y dice, y Cam, padre de Canaán, aquí ya agrega un dato interesante. Moisés, al escribir la instrucción, menciona que él es padre de Canaán, que vamos a ver un poco más adelante. Dice, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí en estos versos del 22 al 23 podemos entenderlo, una manera de entenderlo es así de forma literal, tal cual lo leemos, lo que dice ahí, que al parecer pues solo lo vio y siendo de esa manera podríamos preguntarnos por qué un castigo tan severo, porque más adelante vienen las palabras de Noé hacia Canaán una vez que se enteró de lo que hizo su hijo Cam y es más congruente, tiene más sentido basada en el punto de vista que le da la instrucción, porque muchas veces dentro de la instrucción se usan expresiones como aquí vemos la desnudez de su padre, pero pues son expresiones que pueden indicar algo más según la instrucción. Por ejemplo, vemos en Levítico 20 que en Levítico capítulos 18 y 20 se mencionan las relaciones ilícitas, hablando de relaciones sexuales ilícitas entre la familia, y entre ellos se menciona la desnudez, bueno, se menciona el tener relaciones sexuales con la propia madre. eh, esto es igual a esto es igual a la desnudez de su padre. Levítico 20:11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos y su sangre será sobre ellos. Aquí pues vemos
otro significado más que puede tener la desnudez. Bueno, cuando aquí menciona la desnudez de su padre, de Noah, pues no solo era su desnudez propia de Noé, sino que a través de su esposa, el yacer, como dice aquí, el tener relaciones con su esposa, con su madre, era igual a descubrir la desnudez de su padre. Y, y es algo que la Biblia tal vez no menciona literalmente, que tuvo lo que hizo Cam, pero es algo que podemos entender según la instrucción y lo que se menciona ahí, sobre no descubrir la desnudez, o sobre que descubrió la desnudez de su padre puede dar lugar a algo más, y por ello podemos entender la maldición que vino sobre este hijo específico de Cam, y es Canaán, que además su significado es muy interesante, quiere decir humillado, y humillado podemos entenderlo más por lo que acabamos de ver. Humillado, ver a este hijo era una vergüenza por lo que había pasado, por lo que podemos inferir que había pasado según la instrucción, lo que se menciona, y era humillado, era una vergüenza pues por el producto de esa acción, y eso tendría sentido. Además también, no solo por su nombre que lleva Canaán, sino también porque este hijo, Canaán, este hijo de Cam, no era el único ni el primero, porque en el capítulo 10, verso 6 de Génesis se menciona la descendencia de Cam, y ahí podemos ver que él tenía otros hijos más, tenía 4 hijos más, y Canaán era el quinto y último. Además también, pues finalmente vemos el resultado conforme a la acción. Vemos que Canaán, más bien que Cam, por su acción, tuvo esta maldición en Canaán. Incluso dentro de la instrucción, pues vemos que el padre no estuvo muy a favor de esta descendencia de los cananeos, mandó que fueran destruidos por el pueblo de Israel, y eran naciones igual también que estaban lejos de la instrucción, que tenían otros dioses, que practicaban otras cosas ajenas a la instrucción, y por ello el padre manda exterminarlas en su momento. Pero pues bueno, vemos que como resultado de sus acciones viene esta maldición sobre su quinto hijo, el fruto de esa acción, Canaán. Además también vemos un resultado diferente para sus otros 2 hijos, que son Sem y Jafet, quienes no participaron de ellos, sino que ellos lo evitaron, ellos no fueron partícipes de esta acción de ver la desnudez de su padre, sino que lo remedian, y como resultado obtienen algo muy contrario a Cam. En vez de maldición, ellos son bendecidos por Noé, quien, ahí se menciona la bendición. Además, finalmente agrega como dato interesante y final sobre la vida de Noé, este gran personaje, dice: vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Aquí es lo último que se habla acerca de Noé, de este gran personaje. Y pues es impresionante que aún después del diluvio, pues se diera lugar a este suceso. Y en conclusión, pues vemos la importancia que tiene consagrarnos hasta ahora, hasta hoy en día, no porque todo eso ya pasó, ya sea historia, o como muchos ven la instrucción como algo aburrido, como leyes aburridas. En realidad todas estas leyes nos llevan a la consagración
que es tan importante para librarnos de esos juicios que vienen y tal vez no sean iguales a los de su momento, pero vienen más juicios. Por ejemplo, en vez del diluvio de agua, pues vemos que viene un diluvio de fuego y tal vez no sean iguales, pero sean a lo mejor peor, no lo sabemos, pero debemos estar preparados con esta consagración en nuestras vidas. Gracias por llegar hasta aquí. Les invitamos a continuar viendo esta serie de videos y si tienen alguna duda, comentario o tema que quieran proponer, pueden escribirla en la misma sección de aquí abajo. Y bueno, eso es todo y shalom.